que le gusta además a un hombre enseñarte cosas. Al menos el tipo de hombres que me gusta a mí. Se me ha roto todo el disco duro. Lo tenía grabado, eso lo hemos perdido. Me puse Botox ridículamente mal. No os hacéis una idea. Salí a comer, me robaron. Un poco terrible que son las 4:07 y todavía no he comido. Llevo una semana. Os tengo que actualizar de un montón de cosas y de hecho por eso he puesto aquí la cámara porque estaba pasando a decir ya lo grabaré mañana, ya lo hago mañana, ya lo hago mañana, es sábado, Ansing. Y este vídeo lo tienes que subir mañana. Y lo tienes que subir mañana porque no pudiste subir vídeo el jueves, que os lo voy a contar. Y si veis que hablo raro, efectivamente, hablo raro. ¿Veis que se me da la boca para un lado? Os lo voy a contar todo, ¿vale? Os lo voy a contar todo. Vamos a hacer la comida primero y yo os iré contando durante lo que queda del día de hoy, que luego he quedado para cenar y para tomar unas copas y quizás grabo mañana también porque he quedado por la mañana con 2 amigas de aquí de la casa, japonesas las dos, y voy a quedar a desayunar después del gimnasio. Llevo una semana y media sin ir al gimnasio. Esto es otra de las cosas que os tengo que actualizar. ¿Por qué? Ahora voy con todo. Primero, ¿qué vas a comer hoy, Ansing? Pues hoy voy a comer espinacas. Voy a comer espinacas, que yo lo compro siempre todo congelado, tío, porque si yo compro verdura fresca, no congelada, se me termina poniendo mala, porque a mí me gusta ir cambiando y tal. Entonces yo lo cojo todo congelado y esto me salva para comer verdura, de verdad. Me compro esto que es beef stew, pero que no sé cómo se dice esto en español, como guiso. Y esto es del 7-Eleven, esto está ya hecho. Esto lo he hecho en el arroz y ya está. Porque es que he dicho, no quiero ni cocinar, no quiero nada. Entonces es la única forma de que yo hoy sea una persona medianamente funcional. Vamos a cocinar. Tía, del ruido. Como si un hombre que se fumaba del jardín, considere usted todo durara satisfecho. Un rápido trayectina y servía como entrada. Es síntoma de que llevo unos días terribles cuando tengo la cama sin hacer. Son las 4:20 de la tarde y tengo aquí la colada todavía por guardar. He estado limpiando antes, no sé si se ve en el plano, pero tengo eso lleno de bolsas para bajar para tirar. Y eso está muy bien, porque eso es que he estado limpiando cajones y organizando, poniendo paz en mi vida por una semana horrible. Entonces voy a comer. En cuanto coma me hago el skincare y mientras me hago el skincare y me maquillo os cuento un poco y continuamos. Porque tampoco queda otra que continuar. Nos tenemos que hacer el skincare. Pero os voy a poner luz, creo. Sí, porque si no esta zona parece un poco el fantasma de la ópera. Uy, el foco cargando. Mejor. Bien, me voy a hacer el skincare y os voy contando un poco qué mierdas me ha pasado y lo que tengo que actualizar. Lo primero que todo creo que tiene que ser lo más evidente, por si acaso alguien lo señala en el vídeo o se pregunta qué narices me ha pasado. Creo que sí, que va a ser lo mejor empezar por aquí. Además, quien sea detallista igual ve que por aquí tengo, no sé si se ve en cámara, también os lo digo, pero por aquí tengo un moratón todavía. Ah, y aquí también tengo moratones. En los labios ya no me queda. Vale, os comento. El jueves pasado, o sea, el día 7, estamos a 16, contexto. El jueves pasado fui a una clínica y me puse Botox en algunas zonas, ahora os cuento dónde. Me puse fillers en los labios, así que si me los veis más gorditos es por eso. Y me hice un tratamiento como un láser, creo que es un láser, para que esto esté más... Y luego también me puse aquí unas inyecciones que te ayuda a disminuir el volumen de esta zona de aquí. El Botox que me puse, lo puse aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Los fillers obviamente en los labios, para que los labios estén más gorditos. Y bueno, lo de dejar la zona más tersa con el FX fue aquí y lo de quitar volumen fue aquí. Esto fue una colabo, por cierto, para Instagram, así que ahí tendréis los datos de la clínica y todo por si os interesa. El punto no es hablar de eso aquí, sino poneros un poco en contexto de por qué me veis la cara rara. Porque en este momento ni siquiera sé si se me ve tan rara como se me veía hace 2 días, que me asusté muchísimo. De hecho me estoy viendo y todavía se me ve raro, así que si estáis dando cuenta. Pero de verdad que no se ve tanto, no se ve tanto, porque es que yo hace 2 días yo pensaba, yo me asusté, os lo voy a decir, me asusté un montón. Me vi la cara así y dije, me acabo de joder la vida, literalmente. No, a ver, os cuento. El Botox que me puse, la parte, digamos, por belleza, es el de la zona de aquí, que es pues para que se quede la frente pues fija, que no se marquen las arrugas, que no se cierren los ojos cuando estoy maquillada y sonrío, que no se cierren los ojos y que se vea bien el maquillaje, la. Esa parte fue por belleza, sinceramente, porque me apetecía para que quedase los ojos de cierta forma y punto. Los labios, por belleza también, porque quería que tuviese más volumen, porque me apetecía y punto. Ahora bien, el Botox que me puse aquí, ese no fue... Uy, qué susto, por Dios. Ese no fue por belleza, ese fue porque yo por las noches muerdo, y mucho, muchísimo, o sea, muchísimo, una ansiedad, un dolor. De hecho, creo que esto lo había comentado por YouTube alguna vez, me quiere sonar. Y el caso es que tenían los dos músculos fatal. Este, menos mal, pero este ridículamente mal. Pero cuando digo ridículamente mal es que no os hacéis una idea de lo ridículamente mal a lo que yo me refiero. No, cada vez que masticaba, cada vez que mordía, cada vez
llega un punto que no podría abrir bien la boca cuando lo tenía fatal. ¿Qué pasa? Que eso me lo dormieron con el Botox, y el Botox lo que hace es paralizarlo para que te deje de doler. Básicamente es un tratamiento que se hace en la clínica de belleza en este caso, pero sus resultados son por salud. Creo que también tiene resultado físico, o sea, que se ve porque al paralizar el músculo como que la cara, esta zona se te queda más fina y tal, pero si os digo la verdad, a mí no me molesta que esta zona se me marque, a mí eso me parece bonito, a mí yo que quería que me dejase de doler, claramente, de verdad, no quería nada más. Y lo cierto es que aún me duele, no llevo los 15 días, 3 semanas que piden en la clínica como para decirte, ya está, ya se ha sentado, este es el resultado final, ¿sabes? Todavía se está sentando, la zona del botox de los ojos yo creo que está perfecta. Los labios no tengo claro si todavía se tienen que desinflar más. Pero esta zona del cuello me duele una barbaridad. Una barbaridad. Y lo peor de todo, que es lo que estaréis viendo quizás, si lleváis un rato viendo, es que, amigos, abro la boca raro. Abro la boca raro porque me ha hecho efecto parte del Botox y parte del Botox todavía está haciendo efecto. Eso me han dicho que es totalmente normal, que no me preocupe. Ahí me ha generado un complejo de la hostia y llevo 3 días agobiadísima. Agobiadísima al respecto. Y de hecho, es que si abro... Joder, qué vergüenza. ¿Veis que se abre para un lado y para otro no? Pues es por eso. Ya me han dicho, se va a sentar. Y de no asentarse, que no me preocupe, que vaya y que me lo retocarán, porque seguramente sea que es que este músculo está todavía ofreciendo resistencia y que habría que dormirlo más o lo que fuese. No me han dado datos y yo también científica no soy, ni médica ni nada. Pero bueno, me han dicho que es totalmente normal, que no me preocupe, que eso se va a sentar y que si no se puede arreglar. Pero yo creo, mi teoría como usuaria, que me puedo equivocar, es que la tenía tan mal esto, o sea, yo estaba dormida con anestesia, me pusieron anestesia para hacerme los labios y tal, y aún así cuando pincharon aquí me dolió. Ese es el nivel de mal que lo tenía, es que no os podéis imaginar. De hecho, grabé alguna toma para Instagram, que habré puesto alguna por aquí, piqui piqui, y grabé una donde yo mostré cómo se me salía el músculo cuando hablaba o gesticulaba. Horroroso. Y ahora, buah, es que ahora casi no. Es que yo creo que sigue haciendo efecto todavía. De hecho, yo me asusté un poco porque estos últimos 3 días, cuando os digo que la boca empezó a torcerse, así se me ve ahora. Espera, me miro al espejo y os lo enseño. Cuando abro la boca, mirad, es esto, como que el tensor se me mueve. Bueno, digo, igual no se ve nada, yo estoy haciendo lo ridículo, pero yo os estoy explicando lo que yo sé y lo que estoy viviendo. Y más que nada, por si alguien se lo pone, que sepa que esto es normal, que esto es algo que puede pasar aparentemente y que también, si alguien está pensando en ponérselo, pues que tengan en cuenta que esto le puede pasar. Y es un poco tal, ¿sabéis? Me duele, me molesta un poco que de todo lo que me hizo el otro día, todo lo que me hice como por belleza solamente, porque quería que quedase así, no me ha dado ningún problema. Todo estupendamente. Ahora bien, el que me puse por salud me deforma la cara. Me encanta. Que no quiero que nada me deforme la cara, cómprendeme. Me parece muy irónico. De todas formas, estoy muy contenta con cómo me ha quedado el botox por aquí. Los labios me gustan un montón. Creo que se tienen que desinflar un poco más, pero me gustan un montón. En el momento que la boca deje de girarse como si fuera Popeye, me gustará más. Pero vamos, que hoy, os juro, que no tiene nada que ver, lo cual me da esperanzas y me hace pensar, bueno, eso quiere decir que en otros pocos días ya estará normal, así que me veréis normal en unos pocos días, pero os lo quería contar, porque es que por aquí no había dicho que me había hecho nada y quería contarlo, aunque no se me hubiese quedado la boca como Popeye, lo iba a contar igual, pero el caso es que encima se me ha quedado como Popeye, tío, ya era como no, o sea, lo tienes que contar. De hecho, cuando me toco por aquí, todavía, tanto aquí como aquí, ¡guau! Yo no sé si es por la inyección de quitar volumen que me pusieron o el botox en sí del masetero, pero Dios santo, cómo me duele. Dicho esto, la piel ya la tenemos lista y me voy a maquillar un poco, no mucho, porque la verdad es que no me apetece mucho salir de casa, porque os digo que llevo unos días... Joder, el vlog anterior y los dos os he empezado diciendo, no me apetece nada, me encuentro mal. No siempre estoy así, pero ha coincidido. Y si es la realidad, amigas. Y hoy no me apetecía nada salir de casa otra vez. Ayer salí, os voy a decir que ayer salí. De hecho, mira, esto es una foto de ayer. Y fui tanto que me habían invitado a probar un restaurante. Y fui y lo probé, me gustó mucho. Todo este tipo de cosas las suelo dejar por Instagram. Entonces, si no me seguís, es buen momento tanto, uno, para que me sigáis por Instagram, porque ahí subo reels, fotos, stories, cuento cosas. Tengo un grupo, Ansys Room, donde ahí cuento cosas como más a tiempo real, pero más como para mis amigos internos. Así que os recomiendo que paséis por ahí. Y también es buen momento para deciros que por favor os suscribáis a este canal de YouTube. Es gratuito, a mí me ayuda un montón. Os avisará de los nuevos vídeos, ayudará a posicionar mis vídeos, ayudará a que se lo enseñen más gente. Y si dejáis además un like, os voy a querer para siempre. Para vosotros es gratis y para mí os juro que es una grandísima ayuda. Además estoy como súper comprometida con YouTube desde hace unos meses, desde hace unas semanas, así que os lo agradeceré. Entonces, ¿cuál es la versión de Unseen de no me apetece una mierda hacerme cosas? Pues a ver, esta es mi versión de hoy, no me apetece arreglarme. Y mientras hago mi versión de... Madre mía, estas brochas las tengo desde que estudié maquillaje en Barcelona, que ¿son estas?
Ay, no, creo que eran unas parecidas. Buah, pues creo que están en Zaragoza, pero se parecen. Eran unas brochas que fue la primera colaboración que yo tuve ever en mi blog escrito, que yo tenía, un blog, una página web, que era missdoyle.com, y me enviaron unas brochas y recuerdo que me emocioné. La versión si no se quiere maquillar es esta, BB Cream, que por cierto ya me tengo que pedir otra, que la tengo bajo mínimo. Y aunque tenga las marcas estas aquí de que los moratones, me da igual, no los voy a tapar mucho. Lo que tape la BB Cream esta y a volar, porque en verdad me da igual, o sea, ¿tienes un moratón? Pues sí, tengo un moratón, chico. ¿Qué quieres? Te invito a un cóctel al respecto, ¿no? Pero aunque salí ayer, realmente, llevo solo, yo os digo, días que no estoy saliendo de casa. Además, me entristece muchísimo, pero muchísimo, que desde que me hice, mira, un día antes del jueves no había ido al gimnasio porque no me tocaba. El jueves me hice lo de la cara y me dijeron, tienes que estar de 3 días a una semana sin hacer deporte. Lo hice, lo cumplí. Hombre, claro, no lo vas a no cumplir. Lo cumplí. Y ahora, al pasarme lo de la cara, que me ha empezado a pasar hace pocos días, no me había pasado antes, no fue desde el principio, me pidieron que esperase un poco más a volver a hacer deporte. Por lo tanto, llevo ya un montón de tiempo, como semana y media, sin hacer deporte. El otro día iba a ir y al final un amigo me dijo, sal a caminar si quieres, pero no deberías ir porque te han dicho que no. Yo, tienes razón. Así que le hice caso y no fui. Y lo he hecho muchísimo en falta. De hecho, yo no sé si es placebo, os lo juro, no sé si es placebo, no os puedo asegurar, pero es como que siento que me duelen más las piernas, que duermo peor por no ir al gimnasio, que no sé. Entonces, entre que se me deformó la boca, que no podía ir al gimnasio, he estado con un mood malísimo, os lo juro. Y luego pasó una cosa, que es el motivo por el cual el jueves no hubo vídeo. Y eso ya terminó de rematar la semana, que precisamente quienes me sigáis en Instagram, esto ya lo sabréis. Que igual no tenéis en Instagram este tipo de cosas que me pasan y cuento por allí. ¿Queréis que las deje en la pestaña de comunidad para los que no tengáis? Madre mía, se me nota mogollón en la boca a veces. Para los que no tengáis y que digáis, mira, sí, preferimos que lo pongas por aquí y lo leemos, porque es que yo no tengo Instagram. O no te quiero seguir por ahí, o lo que fuese. Pero el caso es que lo puse en Nancy's Room, que es la comunidad privada hasta que os digo, y en Stories lo puse también. Y básicamente, no sabéis qué drama fue que se me ha roto todo el disco duro. Pero todo el disco duro no tenía el vídeo del jueves, que lo había grabado el día de antes, y era 1 hora y media de brutos contando todo lo de mi pelo, la reacción a mi canal antiguo, el blog de ir a inmigración a por el visado, que os tengo que contar lo que pasó, porque fui al día siguiente, del último día que grabé, al día siguiente fui a inmigración. Yo os tengo que contar qué pasó porque lo tenía grabado, eso lo hemos perdido, y un montón de documentos y de fotos de todos estos años que yo espero por Dios que los recuperen. Lo que pasa que, lo voy a llevar a algún sitio, a que lo saquen. Lo que pasa que, claro, los blogs que eran como para ahora, pues esos los he perdido porque, o sea, voy a necesitar volver a grabarlos para que estén, ¿sabes? No puedo esperar a que los recuperen. Y me da muchísima pena, sobre todo por el blog, porque, por ejemplo, el de sentarme, que me sentaba y me hacía un maquillaje, que por cierto, este era el look que os habéis perdido, Requiem. Y yo qué sé, y el de reaccionando a mi canal antiguo, que fue el mismo día, lo grabé el mismo día. Chicos, solo puedo volver a grabar, porque era aquí en mi casa, no pasa nada, ¿sabes? O sea, sí, horas perdidas, lo que fuese, no digo que esté contenta, pero el caso es que eso se puede recuperar. Ahora bien, el blog yendo a inmigración, eso ya no, porque eso es un día que ya pasó y era un día además muy importante, que era el de coger el visado. Por suerte, grabé un trocito también para Insta y los clips de Insta sí los tengo, pero porque los tenía en el móvil. Ah, bueno, y perdí también Reels que había terminado de editar y cuando yo los terminaba de editar, que era ya no lo voy a hacer así nunca más, os voy a decir lo que he aprendido para que no os pase como a mí, los pasaba al disco duro hasta que los subiese y los borraba del móvil pues para tener más espacio en el iPhone, porque si el iPhone es que te descuidas medio minuto y te dice ¡ah, te has quedado sin espacio! Entonces yo utilizaba el disco duro externo. Todo a la mierda, todo. De repente yo estaba editando, de hecho estaba editando y me puso como que yo había desconectado el disco duro y yo como... voy a desconectar si estoy editando. Y me puso de repente, uy, no sale el disco duro, ¿qué has hecho? Me puse a revisarlo y nada, que es que se había roto. Y ya no se ha vuelto a conectar, lo he probado en mi Mac, en el Mac de 3 amigos de aquí de la casa. Lo he probado en el Windows, que no, otros cables, que se ha roto, que lo tengo que llevar al técnico. Y lo que espero es que el técnico al menos pueda sacarme algunos documentos míos legales de la empresa, fotos, recuerdos, que no tengo más que ahí. Así que lo que he aprendido de esto, amigos, es a tener a partir de ahora una copia en el disco duro y una copia en la nube de todo lo que haga. Porque si tuviese una copia en la nube, hubiese podido continuar con todo y hubiese salvado las cosas y vuelvo a hacer copia física en otro disco duro que me compro otro y punto. Pero de esta forma, me he perdido todo. Espero de verdad que se pueda recuperar. Ahora me veis aquí tranquila contándoslo mientras me matizo el ojo, pero no he estado tranquila en lo más absoluto. Estuve en crisis. Entonces me tenéis que ver a mí con la cara doblada,
con el disco duro roto, sin poder subir vídeo el jueves, con reels que tengo que volver a editar perdidos, con el blog de inmigración, no, o sea, yo esta semana os juro por Dios que pensaba que salían los papeles, yo esta semana os juro por Dios que creía que salían los papeles, para que encima yo suba además un reel contando lo que me pasó, lo mismito que conté aquí, con el mismito título que puse aquí, pero diciéndolo al principio del vídeo, lo mismito, porque yo no sabía que inmigración iba a estar cerrado cuando fui, no tenía ni idea. Y chicos, la gente de aquí es normal. La gente que consume YouTube sois normales, pero la gente que consume Instagram hay gente que no es normal y todo el rato busca como estar ahí en la gresca, tío, es que no lo yo no entiendo a la gente, porque os digo, es lo mismito, y mientras aquí es como, pues ok, chill, muy bien, nadie dice nada en Instagram, es como pero de verdad os creéis, alma de cántaro, que yo, con la de cosas que hago, ¿de verdad creéis que voy a ir a esta inmigración solo para sacar un reel? Pero si me enfadé como un mono, pero si me sentí ridícula, porque tuve que pasar 1 hora y media de trayecto o 1 hora y cuarto para que esté inmigración cerrado, para que la gente diga, lo has hecho solo por el vídeo. ¡Eres gilipollas! Yo no hago nada solo por el vídeo. Yo vivo y saco un vídeo, pero no hago las cosas solo por el vídeo. En fin. Y que genuinamente, ahora os voy a contar lo que ha pasado con el visado, porque ya he ido a recoger, ya sé lo que ha pasado. ¡Ey! Lo tenía grabado, pero no se ha podido subir, así que os lo voy a tener que contar aquí y ahora. Así con menos glamour y menos felicidad y menos puesta en escena. Pero, pues básicamente, amigos, fui en migración por segunda vez. Estuve 2 horas y media esperando, salí a comer, me robaron, os lo cuento. Me han robado por primera vez en Japón y ha sido en inmigración. Es que tela, Tela, porque es que luego, que no os robéis, porque si robáis, y sois inmigrantes, si robáis, eso nos afecta a todos los demás. Que es que los japoneses no me han robado en 8 años. Y resulta que voy a inmigración y me roban, hombre, por Dios. A mí me han devuelto cámaras, teléfonos móviles, la cartera, porque lo he perdido todo, porque soy así. Y dejo una mierda en una mesa, un spray fijador, para que me la guarden, para luego sentarme ahí a comer. Y cuando vuelvo me la han robado, rodeada solo de extranjeros. ¿Por qué es inmigración? Que no os robéis, tío, que nos afecta a todos, que no seáis así. Total, que ya he ido, ya esperé mis horas pertinentes, ya sé el resultado. Y amigos, tengo 1 año más de visado para quedarme en Japón. Yay. Ahora ya va a ser cosa mía decidir si me quiero quedar o no, o cómo lo hago. Pero el caso es que ya lo tengo y puedo respirar tranquila, porque eso me da un tiempo de margen espectacular. Así que esto sí que fue una alegría. Que ya sabéis que yo estoy así como pachi pachá, que no sé qué hacer, que no sé qué, que no sé cuántos, pero el caso es que mientras yo tenga la posibilidad de quedarme aquí, me quedo mucho más tranquila, porque no es en plan de, sabes que corta toda tu vida y vete. Tengo tiempo de pensar, de seguir trabajando, de seguir haciendo mis cosas, así que muy agradecida, porque con todos los cambios que está habiendo para con los extranjeros ahora mismo, os juro que no lo tenía todas conmigo. Hubo gente que me escribió y me dijo que no, que si te han enviado la Hagaki y te han dicho que pagues 6.000 yenes, evidentemente es que te la dan, que no sé qué. Y es verdad, o sea, conforme más pasaba el tiempo yo estaba más segura de que era así, pero os juro que tenía miedo, que no era ni por el bait ni nada. Yo tenía miedo de que no me fuesen a renovar el visado, porque las cosas están raras ahora mismo en el país, de verdad que están raras. No están imposibles, pero están mucho más raras que cuando yo me mudé aquí. Que yo, por suerte o por desgracia, las cosas que os cuento son cosas que vivo de verdad, que me pasan de verdad, son mis pensamientos de verdad. Y por suerte o por desgracia me pasan cosas tan raras y vivo en un contexto tan concreto, tipo, tener tu propia empresa de marketing en Japón no es lo que tiene todo el mundo. Pues que los pensamientos que os digo son de verdad. Yo no me invento las cosas por los vídeos, no me hace falta. Ya bastante surrealista es todo lo que hago, la verdad. Entonces, hoy, como no me apetece muchísimo maquillarme, vamos a hacernos un poquito las cejas, porque no tengo ceja al final, no tengo pelito. Que ahora con el botox se me ha subido un poquito y me tengo que acostumbrar otra vez a hacerme la forma de las cejas, porque se me queda un poco. Nos lo fijamos, que este tiene un pelín de color como para aclararlas un pelín. Y en los ojos no sé qué me voy a hacer, porque os digo que no me apetece mucho maquillarme hoy. El plan es realmente ir a dar una vuelta, tomar algo y volverme a casa. Entonces no... Creo que vamos a hacer una cosa así muy sencillita en los ojos. Jope, no sabéis cómo me entristece, entre otras cosas, haber perdido el vídeo del pelo, porque me pasé, literalmente los brutos eran 1 hora y media. 1 hora y media de brutos perdidos, me duele un montón. Muy bien, esta paleta de los osos de Flower Nose es una leyenda, lo bien que se difumina. Si has llegado hasta aquí, que yo os he ido contando todo el chisme que tenía que contaros hasta este momento, todas las actualizaciones, un poco de lo que había pasado con el disco duro, de lo que le ha pasado a mi cara y lo que había pasado con el visado. Creo que ya he contado todo lo que quería contar. Si se me ocurre algo os lo cuento después. Siento que me veáis la cara así, rara, me vais a perdonar, no es decisión mía. Pero los que os habéis llegado hasta aquí, pues mira, como tengo que volver a grabar el de reaccionando a vídeos antiguos, voy a tomarlo con filosofía, lo típico de no hay mal que por bien no venga, o que todo pasa por algo. Lo de que todo pasa por algo llevo 3 días repitiéndomelo, como un mantra para no volverme loca. Pues os voy a pedir que ya sea que me lo dejéis por aquí en los comentarios, que eso sería top, o que vayáis y comentéis en los vídeos
quiero que me digáis a cuáles queréis que os reaccione. Reaccioné a algunos. Volveré a reaccionar, claro, que remedio. Ya no va a ser tan primera reacción, pero chicos, lo que hay. Pero quizás hay algunos que vosotros diríais, ¡ay, pero este sí o sí! Y yo no reacciono. Así que es vuestro momento de que yo reaccione a lo que vosotros queráis. Así que os digo, por favor, dejádmelo aquí en comentarios. Alguno que digáis, por favor, para que sí o sí no se me olvide. Sobre todo si veo que tiene muchos likes el comentario, o que se dice varias veces, ese sí o sí lo haré. O también podéis comentar en los vídeos antiguos, lo que pasa que esos igual no los veo. Pero vamos, que ambas cosas me parecen bien. Para facilitaros la vida de, pero qué vídeo, pero no sé qué, pero no sé cuántos, y que no tengáis que ir del fondo al principio del canal, os recuerdo que hay listas de reproducción. Por eras, por así decirlo, está la era del pelo morado de cuando vivía en Madrid. Madrid Diaries, que es mi era del pelo morado, la temporada 1, que es básicamente pues cuando tenía el pelo morado y vivía en Madrid. Algunos de los vídeos de allí que yo consideré que quería tener públicos otra vez, y algunos muy chulos de esa época, chulísimos. Muy guay recordarlo. Mi era empezando de cero en Japón, que es la temporada 2, que son mis primeros vídeos aquí en Japón, donde está el house tour, mis primeros vlogs, lo tenéis todo ahí. Vas a ponerle brillito al ojo, que siempre mola. Luego mis amigas me quieren matar, porque siempre les digo, bueno, no me quiero maquillar mucho, estoy cansada, no sé qué, y llego así y les digo, hola, y me se van. Luego está la COVID era, que se llama así porque no tengo muy bien idea de cómo llamarlo. Si tenéis otra opción de título, os escucho también. Pero esto pigmenta. El azul sé que sí, pero esta es la versión rosa. El chiquitito sí. Que básicamente son los vídeos de 2020, 2021, creo que hasta ahí, 2022, juraría. Que bueno, son vídeos pues superando la situación. Algunos los que me daban más pena de literalmente de que me parecía que no tenían mucho contenido, pero que en ese momento no se podía hacer mucho más, no los he dejado públicos, pero hay muchos que sí. Y en esta época descubrí, por ejemplo, que tenía lipedema. Empecé con los alisados de pelo y creo que es muy chulo. Y los looks de esa época creo que eran muy guays. Lo que no voy a hacerme hoy es eyeliner gordito, creo. Luego llega la Fangirl Era, que es cuando me mudé a mi casa antigua, que son desde hace 4 años hasta ahora, básicamente. Y la he llamado así porque es la época en la que luego me fui de viajes, fui a conciertos, empecé a ir a parques de atracciones. Entonces he querido llamarla Fangirl Era, cultura pop y viajes por Japón, que es la temporada 4, porque creo que estaba guay, que era divertida llamarla así. Creo que fue lo que más representó esa época. ¡Hala! ¡Que lo he roto! ¡No! ¡Lo he roto! ¡No! Jope, con lo que me gusta este lápiz. Luego está la CEO Era, que creo que le voy a cambiar el nombre porque no me gusta mucho CEO Era, porque en español como que no se usa tanto el concepto CEO. ¿Qué le pongo? Era emprendiendo. Que es cuando se empecé a hablar de que tenía mi propio negocio, que había no sé qué, que tenía como trámites del visado, tal, ese tipo de cosas lo contaba en esta época. Que yo creo que es la época que menos engage he tenido de mi vida, porque es el tema que menos le interesaba a la gente. Más que nada porque es un tema que, pues, que la mayoría de la gente, chico, pues no hace esto, entonces no le interesa. Yo no entiendo, que igual es más fácil de empatizar o de querer saber, no sé, qué compras en el súper, o qué haces, o dónde vas, o tal, que cómo emprendes y abres tu propia empresa en Japón, porque ¿quién tiene esas necesidades? Muy poca gente tiene esas necesidades. Pero básicamente para mí ha sido una era muy importante, que ya también se cerró, que esa fue la temporada 5, que se llama CEO Era, creando mi propio imperio, sale mal, temporada 5, que es del 2024 al 2025, y luego está la actual, que es Entre Japón y Europa Era, temporada 6, 2026, que por cierto, aquí no lo voy a decir porque ya estoy contando muchas cosas, pero seguramente la semana que viene, compre mis billetes para ir a Europa. Y esta vez me voy a pasar en Europa, pues, 3 meses o 3 meses y medio. ¡Ah, qué bien! Luego lo limpiamos. Buah, que estoy pensando que hoy he quedado para tomar algo y tal, y dar una vuelta. No dejéis que se me alargue. Las 6 son, 6 y 10. No dejéis que se me alargue más allá de las 10 a 11, por favor. Porque mañana he quedado a las 8 de la mañana para ir al gimnasio. Después de todos estos días, yo he dicho, quiero volver, o que puedo ya por fin. Así que he quedado a las 8 de la mañana para ir al gimnasio. Y luego he quedado a las 10 para desayunar con 2 compañeras de aquí de la Sar House. Si puedo, las quiero grabar. A una de ellas la tengo medio convencida, la otra dice que no. Y os enseñaré un poquito el sitio del brunch y eso. Hoy la idea precisamente es ir a tomar algo a un pub británico que hay por aquí cerca. Además hay fútbol, que es el Manchester contra el no sé qué. A ver si hay algún británico guapo viene al Manchester. Y yo, sí, me encanta el Manchester. ¿Qué sabes de fútbol? Nada, pues enséñame y ya está. Que le gusta además a un hombre enseñarte cosas. Al menos el tipo de hombres que me gusta a mí. Bueno, me ha manchado el párpado también me ha manchado. Aunque con el morrillo este loco que llevo hoy, no sé si se van a fijar mucho en mí, pero bueno, compensaré con todo lo demás. Las otras listas de reproducción, mientras se me seca lo de los ojos y me puedo limpiar la cara, porque la máscara de pestañas, una vez que está seca, se limpia así, no deja marcas, pero si la limpias mojada antes de que se seque, parece Rambo, no te la toques. Las otra lista de reproducción que tengo se llama Get Ready With Me, Skincare, Makeup y charlas entre amigas, que básicamente aquí 13 vídeos y son todo Get Ready With Me, Skincare y charlas. O sea, este por ejemplo, quizás lo meto también en esa categoría una vez que lo suba. Luego está Vlogs,
literalmente son blogs, romantizando mi vida real, planes y rutinas. Y ahí hay blogs, allá hay 53 blogs, por si queréis echar ahí un rato, decís, ay, tengo 3 días tontorrones, ¿no? De no sé mucho qué hacer, ahí tenéis. Y luego Japan by Ansin, que es Tokio, Japón, mis sitios esenciales, que son 30 vídeos, y este básicamente es para ayudar a la gente que quiere ver un poco de cómo es Japón, la vida aquí, cosas así. Están ahí. House Tour. Tengo tantos vídeos hablando de casas, enseñando casas, precios, zonas y buscando, que he hecho mi propia sección y se llama House Tour, pisos, precios, decoración y mudanzas, que de hecho dentro de poco el room tour de este cuarto estará ahí también. Y luego tengo charlas, pensamientos, vida y crecimiento personal, porque a veces hago una charla y os cuento mis cosas y estoy haciendo un haul o estoy hablando sin nada. O por ejemplo me estoy maquillando haciendo skincare y tal, y luego tendremos un blog. Este vídeo entra en diferentes categorías, pero hay veces que no estoy más que tomándome un té o nada y hablando con vosotras. Entonces, eso va ahí, a charlas. Y esas son las categorías que tenéis en el canal. Entonces, los vídeos más antiguos a los que yo decidí que era guay como reaccionar son desde Madrid Diaries, que va del 2015 al 2017, mi vida empezando de cero en Japón, 2018-2019, COVID era lipedema y pelo liso, 2019-2021, y Fangirl era cultura pop y vida por Japón 2021-2024, sobre todo los de 2021. Y hasta ahí, porque si no ya es muy reciente, ya pues poco puedo reaccionar, en plan, reacciona al de ayer, o sí que esto lo reacciono, pero es un poco... no es el mismo efecto. Pero ¿veis la de años que llevo generando contenido en internet y llevo aquí? O sea, a mí a veces se me olvida la de tiempo que llevo, os lo juro. Esto está listo y con un cepillo durillo te lo quitas. Ay, aún estaba un poco fresco, pero esto no lo arreglamos. Mira qué bien. Brand new. Y si queda un poco de sombra, como ahora le vamos a poner un poco de colorete, esto no lo va a ver nadie. Y este de aquí, a ver, no tienes el glitter. Molve. Colorete. Se ha hecho de noche. Bueno, aún queda un poco de luz, lo que pasa es que en mi cuarto ya es, jugamos a tinieblas. Un poquillo de coloretes de Sigma, que es mi pasión, la verdad. Mira que tengo 100 coloretes, pues siempre termino utilizando este. Es como que todo el mundo tiene uno que es su favorito, ¿no? Y me lo pongo así, obviamente, hacia arriba, súbeme bien el pómulo. Si es lo que me ha apetecido hacer un vídeo exclusivamente dedicado a hablar de productos. Me apetece un montón. Sé que tengo pendiente mi colección de maquillaje, así que ese creo que va a ser un buen momento. ¡Fua! Igual dura una hora ese vídeo, ¿eh? Lo subo en 2. Es que tengo mucho. O sea, cuando digo mucho es mucho. ¿Lo subo en 2 o os clavaríais la hora? Porque eso lo voy a subir en breves. Antes de que yo coja el avión y me vuelva otra vez a Europa, ese vídeo lo voy a grabar. De hecho, es el siguiente que tengo más ganas de grabar en el cuarto después del room tour. Os lo queréis antes del room tour, porque lo puedo hacer también. ¿Cuál os interesa más? Y para el labial os voy a enseñar el combo del que estoy obsesionada últimamente, ¿eh? No me sacáis de aquí ni con agua caliente. Además me pega con todo maquillaje posible. Estoy utilizando el Bata Blur Tint de Jólica. Vale, pues me estoy poniendo esto. Qué raro se me hace volver a aprender a maquillarme los labios. En plan, con la forma nueva. ¿Sabéis? Porque lo tenía muy cogida el anterior y eras como, oh, pero que he hecho bien la forma. Y no sabéis cómo tengo que controlar no hacer ahora overlip. Porque si hago overlip como hacía antes, que me lo sepajaba hasta aquí, queda raro. Porque claro, si yo antes me maquillaba para que el labio tuviese cierta forma y ahora ya lo tiene, sin maquillaje, y encima tiene volumen, pues queda raro. Y tengo ya la mano extra preparada para que haga la forma de antes. Las que os maquilléis mucho me entenderéis perfectamente lo de tener la forma preparada. Pues me pongo este y luego de Flower Nose, que es el tono de esta colección, ¿vale? Raspberry Boost, el 2. La forma en la que yo estoy obsesionada con estos labios, ahora mismo. De hecho, mi foto de perfil es el combo que llevo, estos dos. Y a veces me pongo un delineador, bueno, antes me ponía un delineador y tal, ahora de momento hasta que no se me siente la boca no me pongo nada. Pero vamos, ¿qué es esto? Que esto es excesivo, qué bonito. Y sonrío raro también. De hecho, ayer una de las cosas que hice fue que me invitaron a un cat café y fui y tengo fotos con los gatos como así. En plan, que parece que los estoy juzgando y lo que estaba era sonriendo, pero claro, a ver, hoy hasta donde me llega la sonrisa, espera. Vale, hoy ya sonrío, hoy ya se me ve sonrisa, os juro por Dios. Sí, que ayer era como... voy a cambiarme. Y voy a ver si me dejo estas dos coletillas, no me está gustando mucho para el vibe de hoy. O me hago el clean look. Maybe me hago el clean look y mañana otra vez. O 2 moñitos bajos. Bueno, lo decido. ¡Uh! Que os tiro para atrás. Lo decido, me cambio, vuelvo y nos vamos. Tengo que fregar, pero no me da tiempo, así que... Pues no, amigas, el vlog lo vais a tener el jueves. Como siempre hay vídeo todos los jueves, porque este se me había pasado por lo que os conté y ya estábamos a domingo y se me estaba haciendo muy tarde. Así que este lo voy a dejar ya exportando, lo subiré ahora. Y la parte del vlog y una charla que tenía pendiente con vosotras de una cosa que ha pasado hoy, que os vais a quedar locas, lo tendréis la semana que viene en el canal, el jueves. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo.